Habíamos prometido historias y claro, esas historias hoy están vinculadas con la exposición de la Sociedad Rural Argentina, que es en Plaza Italia, hoy, en el barrio de Palermo. Para los que vivimos en el interior es simplemente Palermo, pero si uno viene a la capital y le cuenta a alguien que va a ir a Palermo, el tipo no va a tener ni idea de qué se trata, si no es que le agregamos además que es la exposición de la Sociedad Rural. Pero de esas historias seguramente se va a ocupar Mercedes Colombres, que ya nos había prometido algunas cosas del fondo del caldero de la historia. Hola, Mercedes. Acá estoy, Walter, ¿cómo estás? Estoy Bien. acá revolviendo la olla. Sí. ¿Qué hay en el caldero? Bueno, el primer detalle, que acá hablamos tanto de los héroes de la historia, el primer detalle es que la exposición de Palermo se hace en el corazón de lo que era la Quinta de Rosas, que se llamaba San Benito de Palermo, quinta que le dio el nombre al barrio. Bueno, parece como un guiño del destino, porque muy poco después de Caseros van y, bueno, empiezan las rurales y la tercera exposición rural se hace ahí, en los terrenos de Rosas, ¿no? Relativamente muy poco tiempo después, ¿no? De que cae el tirano, ¿no? No habrán pasado capaz que ni 10 años. Pero es muy gracioso porque si bien Rosas era un símbolo del campo, porque encarna la corriente esta nacional, católica, agraria, digamos, que hasta hoy continúa, digamos, Rosa es claramente el antecedente del peronismo. Bueno, pero los organizadores de Palermo eran todos los amigos de Sarmiento, ¿no? Es como una burla del destino, lo hacen en el terreno que les expropian a Rosa, un gran defensor de lo agro, pero lo hacen sus enemigos, ¿no? Sarmiento es uno de los primeros que fomenta la exposición rural. Y el como si fuera el gran impulsor de la sociedad rural argentina, porque los dos hechos están muy atados. Nacen casi en paralelo a las entidades, y la primera nace la rural y después hacen la exposición. Ya había habido exposiciones, pero Sociedad Rural Argentina de alguna manera toma la bandera de las exposiciones agrícolas a la manera de las inglesas, y ahí empieza un casamiento de por vida, ¿no? Pero un detalle muy gracioso es que lo hacen en los terrenos de Rosas, ¿no? Y tanto la Sociedad Rural Argentina como Palermo son cosas muy impulsadas por Sarmiento, el enemigo histórico de Rosas. Pero bueno, yendo al grano, encontré un artículo que habla de la joven Sociedad Rural Argentina, el del diario La Prensa de 1940 y pico, y habla de esta organización que estaba recogiendo la bandera del agro, y importante en este país, digamos. 1940 era un país relativamente joven, ¿no? Todavía, digamos, el boom de la organización nacional había sido hasta hace 30 años antes, todavía había inercia de riqueza, era un país muy rico, y en medio de esas noticias que hablan de un país rico y próspero, todavía no pagando las consecuencias de muchas cosas, bueno, habla de esta joven, y habla con una ternura de la rural como si fuera una pequeña asociación muy, muy simpática, ¿no? Entonces el artículo arranca, dice, felicita por el 80 aniversario de este grupo de ganaderos, ¿no? Que fundaron la sociedad rural hace tan solo 80 años para promover los intereses rurales y vigilar el crecimiento de las industrias madres, ¿no? 1940, el agro para el diario La Prensa es una industria madre. Y habla también en otro párrafo, es muy simpática la crónica, no sé quién era el jefe de prensa de la rural, pero es brillante. Un detalle que me gustaría ¿sí? destacar y que nos pinta enteros a los argentinos, me parece a mí. Vos estás contando esta primera versión del acercamiento que quiere hacer la ruralidad o el campo a la ciudad. Y tengo esa sensación de que este divorcio, este encono, este odio entre la gente del campo y la forma de colonización, no sé cómo llamarlo, ¿no? Del campo que se dio en Argentina, muy al contrario de cómo sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, hace que hayan quedado resquemores profundos entre las sociedades
digamos, pueblerinas y las sociedades agrícolas, que no hemos podido saltar nunca, ¿no? Nunca. Y es una explicación que se la preguntan muchísimos expertos, del por qué. Porque Sarmiento no era oligarca, Sarmiento era una persona de clase media, culto, pero clase media, una persona que ha trabajado mucho porque Argentina sea un país con una clase media fuerte, democrático, con una estructura mucho más democrática que los demás países de Latinoamérica, y Sarmiento es el gran defensor del agro. Y el agro no se lo reconoce, pero Sarmiento trae un montón de cosas como ayuda a que la sociedad rural nazca con sus amigos. Y entonces Sarmiento no podemos decir que era un prócer elitista, cosa que sí se podría decir de Roca o sí se podría decir de otros. Sarmiento no era elitista para nada. Sarmiento se ocupa de que la educación sea universal. Y él pensaba que el agro iba a ser otro gran civilizador de Argentina. Y sin embargo el agro no se puede escapar nunca de esa cosa de élite con el que lo juzgan las clases urbanas, ¿no? Realmente yo siempre he buscado material para entender por qué. Yo no lo he podido encontrar, pero por supuesto lo tengo anotado, ¿no? Porque me parece que en este espacio se puede hablar. ¿Por qué esa división? ¿Por qué el agro nunca ha podido saltar la valla? Yo creo que y conquistar. Yo tengo una teoría muy burda y muy de trazo grueso. Pienso que aquel momento de la, digamos, de la ocupación del desierto, ¿no? Aquellas historias de que medían en leguas la retribución que recibían los generales y los capitanes y entonces agarre a caballo para allá 2 días y ese tipo de cosas, esos privilegios me parece que jugaron muy en contra de precisamente el esfuerzo, el sacrificio, el considerarse como un sincero o como un merecido, digamos así, tenedor de esas tierras. Más que merecido, fue privilegiado, digamos, y me parece que esa sensación de que el tipo que tiene campo es un privilegiado y no un meritorio, como sucede en Estados Unidos, que ahí los colonos fueron verdaderamente meritorios, me parece que esa parte de la historia ha calado muy hondo y ha quedado en el odio de las clases entre sí. Sí, mira, yo justo ahora un historiador de La Pampa que se llama Ezequiel Laguna, que nos escucha, me trajo un libro reflexionando sobre el tema ¿no? De la oligarquía, si existió o no existió. Yo prometo que lo voy a leer y voy a ver qué dice, porque no he encontrado nunca la respuesta. Adrián Rabier, un historiador económico, habla mucho del tema. Él ha tomado el libro de Osvaldo Barsky y lo ha dado vuelta, porque él dice que Osvaldo Barsky malinterpreta muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la mala concepción del agro. Yo es un tema que lo tengo hace mucho ahí y lo mastico. Cuando yo encuentre algo que confirme lo que vos decís o que lo contradiga, lo voy a compartir acá, pues para mí es el enigma más grande de la humanidad. ¿Por qué una industria tan próspera no logra convencer? Es un misterio. Pero bueno, volviendo a la crónica, mirá qué simpático este detalle. A vos te va a encantar esto. El Ministerio de Agricultura de Argentina nació sobre los albores de 1900. La Rural nació en 1866. Adivina qué pasó. La Rural cumplió las funciones del Ministerio de Agricultura hasta que se armó el Ministerio de Agricultura. O sea, la Rural hacía los registros de las vacas, daba los permisos de los frigoríficos. Era como una agencia privada de gestión y en la época más próspera de la agroindustria argentina. Uh-huh. Los permisos, las matrículas, todo lo que hace el Ministerio de Agricultura, la ONCA y sus sucesivas derivaciones, pues ya no se llama ONCA, todo eso, el control comercial agropecuario, y los registros del pedigree, todo lo hacía la Rural. Uh-huh. Fíjate vos, ¿no? Bueno, los registros de pedigree los sigue llevando, el Herdbook lo sigue llevando la sociedad rural. ¿Y sabes por qué? Porque cuando en 1866 no había asociación de merino, ni asociación de Shorton, ni nada. Entonces, la Rural hacía de asociación de criadores y hacía de ministerio. Y recién en 1900 se arma el Departamento de Agricultura, muy precario, ¿no? Con lo cual, fíjate qué simpático, ya desde el principio, digamos, al final el productor termina siendo más protagonista que el Estado
porque no estamos hablando de cualquier periodo, estamos hablando del periodo de gloria de la industria argentina, de 1860 a 1900, el periodo más de boom. Vos sabés que Bueno, el otro lo día, manejaban ellos solos. el otro día, estas digresiones nos van a llevar mal, pero el otro día con la noticia de aquel telescopio que fotografió los albores del Sí, Big Bang, ¿no? De nuestra galaxia, sí, o mejor dicho, del universo, eh, me llamó siempre la atención eso, que esas imágenes, recién nosotros miles de millones de años después pudimos captarlas y verlas, cómo se forman las estrellas y ese tipo de cosas. Vimos esas imágenes viejas a través de este ultra mm, sofisticado telescopio que está en el espacio. Y me parece que acá es muy interesante esto que traes, porque para nosotros es acercarnos al inicio. Y el inicio de un sí, Estado son los privados. O sí, sea, totalmente. el Estado no forma a los privados arman el Estado. Entonces, Sí, esta escalerita que estamos viendo es lo que debe ser. Por eso el Estado nunca tiene que ser más grande que su propia claro. sociedad. Y mirá, a ver, hasta hoy, ¿cómo será de sofisticado el tema de la ganadería? Hasta hoy los registros y los laboratorios que hacen el ADN del pelo y todas las cosas que se hacen para comprobar muchas cosas de los animales, no solo la traza, ¿no? No solo de dónde sale, sino otras cuestiones, la herencia posible, por la potencialidad de una línea genética, todo eso en Argentina hoy, siglo XXI, lo manejan privado. El Claro. mejor laboratorio, eh, tal vez hoy lo tiene Angus, con plata de Angus privada, ¿no? El Estado no tiene ninguna manera de comprar el equipamiento que compra Angus, ¿no? Fíjate, ¿no? Lo que es hasta hoy. Pero bueno, nada, me pareció un detalle muy interesante, ¿no? 40 años no hubo Ministerio de Agricultura y la agricultura anduvo muy bien, y la ganadería ni hablar. Pero bueno, siguiendo con el artículo de la prensa, ¿a quién reconoce la prensa? Mirá que esto no lo sabe nadie y a vos te va a gustar porque son personajes que a vos te gustan. La prensa dice que la rural es directamente legado, fundación legado de lo que querían hacer Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia y Sarmiento. Dice, ellos son los inspiradores de la sociedad rural argentina, desde libros, desde diarios y desde gestión de gobierno. Qué El que toma la delantera. bandera es Eduardo Olivera, era un... ¿Cómo? Qué delantera, digo, ¿no? Sí, pero ¿te Bernardino acordás que lo Rivadavia, teníamos Mariano hablado? Moreno y Domingo ¿Te acordás Faustino como hablado Sarmiento. de Moreno, que era muy adelantado para su época? Bueno, Moreno es el primero, cronológicamente, que habla de esto. Después viene Rivadavia y después Moreno dice que la economía del país tenía que basarse en la agroindustria. Después viene Rivadavia con la organización administrativa para darle alguna esfera a la ganadería. Ujú. Y al final viene Sarmiento, que Sarmiento trae, y digamos, apoya a Eduardo Olivera y a sus amigos para hacer exposiciones, apoya a la rural, la sociedad rural argentina. La primera exposición agroindustrial de Argentina la organiza, la segunda la organiza Sarmiento, en Córdoba. Mm. Propone que la capital del país sea en el centro, en un lugar más agrícola ganadero, trae las primeras especies de frutales, desarrolla toda la explotación del tigre. Bueno, Sarmiento es un gran padre de la agroindustria argentina y amigo de Eduardo Olivera. Eduardo Olivera es el que dice, porque he visto que la gente brillante suele tener ideas al mismo tiempo y se terminan encontrando. Eduardo Olivera, no necesariamente hablando con Sarmiento, viaja, estudia en Francia, en el Instituto Agrícola de Griñón, le copia al Instituto Agrícola de Griñón el lema de la Sociedad Rural Argentina, es el mismo lema, se recibe de agrónomo, es el primer agrónomo de Argentina, va a Londres, ve la Sociedad Real de Agricultura y ve la Exposición Real de Birmingham. Ahí todo es real, por la reina, ¿no? Y hace una fotocopia de las dos cosas y las trae. Primero fotocopia la sociedad rural y después fotocopia la exposición. Ya había habido dos exposiciones acá, con ayuda de Sarmiento, con ayuda del hijo de Gervasio Posadas, ¿no? Ujú. Ya lo habían ensayado. Pero Olivera
lo quiere armar desde la sociedad rural argentina, ¿no? Y trae la idea, la roba, digamos, de Europa, y acto seguido junta a sus amigos para hacerla realidad. Y como es inteligente, se da cuenta que tenía que juntar amigos con plata, como él. Él era el parque, por ejemplo, el Parque Avellaneda de Floresta, por ejemplo, era la casa de Eduardo Olivera, el tambo, bueno, un hombre súper rico, pero hacía falta gente con plata, ¿no? Para estas cosas, por supuesto, porque todos ponían plata de su bolsillo, porque la rural naturalmente no tenía fondos. Bueno, entonces, Eduardo Olivera lo llama a José Martínez de Oz. Sí. Claro. Vos acabás de decir que Angus tiene todo este trabajo de la progenie, de la investigación y tiene los elementos que no podría tener el Estado. Bueno, también eso es plata de los privados. Por supuesto, Angus es todo privado. Y la rural, totalmente, digamos, cuando se funda, la fundan todos estancieros. ¿Por qué? Porque había que poner plata para organizar la sociedad rural. Sí. Había que poner plata para imprimir los anales de la sociedad rural, donde no había grupo CREA. ¿Qué hacían? Imprimían anales de sociedad rural argentina y ahí contaban las novedades de un mundo, de lo mejor, y eso se repartía y se reproducía, digamos, claro, boca a boca. Las grandes técnicas que han hecho Argentina, el país más grande, la traen estos señores, digamos, José Martínez de Oz, Ricardo Newton, el primero en alambrar, Eduardo Olivera, por supuesto, Leonardo Pereira, fundador de los Hereford de Argentina, los Casares, Claudio Stegman. Después al poco tiempo se suman José María Jurado, bastante famoso en el ambiente del agro. Se suman los Pueyrredón, los Santa Marina, los Pereda, el tristemente célebre Luis Dugó, no muy felizmente famoso por el intento de asesinato de Lisandro de la Torre, los Anchorena. Bueno, todas esas familias que después uno se cruza, el padre, el abuelo de Adolfo Bioy Casares, que era muy famoso productor agropecuario. Dice, toda esta gente se suma para, digamos, defender y promover la expansión del agro. Se daban cuenta que necesitaban una institución que haga educación al respecto, que haga una revista, que haga una exposición. Todo eso se piensa como una manera de difundir al agro, porque no había internet, no había nada. Entonces, ¿cómo se hacían las cosas? Uno iba y tenía que leerlo en una revista, ir a una exposición y aprender ahí las técnicas. Así es. Realmente un tema impresionante, una recorrida muy interesante. Insisto, esto es como ir buscando el principio de las cosas, porque me parece que nos hemos olvidado del principio de las cosas, de cómo se hicieron, de cómo se realizaron, de cuánto esfuerzo llevó. Y me parece que hoy, cuando estamos discutiendo de quién son los 20.000 millones de dólares que están en la Osilo Bolsa, has traído una monumental pieza de orfebrería, como siempre, nos aportás en la historia. Así que te agradezco muchísimo, Mercedes. Gracias a vos, Walter, y bueno, prometo como tarea estudiar tu tesis, me parece muy interesante, sobre todo por la comparación con Estados Unidos, que es un país similar, y bueno, aportarlo. Y te voy a proponer algo para las próximas ediciones hasta que yo averigüe tu teoría. Se me ha ocurrido, por esto de la grieta argentina que vos justo traes a colación, ¿no? Uh-huh. Tratar personajes contrapuestos de los dos lados de la grieta, ¿no? Francisco Laprida versus el fraile Aldao, Sarmiento Alberdi, Sarmiento Rosas, ¿no? Los agricultores versus los industriales. Empezar a ahondar a futuro estas oposiciones argentinas que están desde que hemos nacido como país, ¿no? Moreno y Saavedra. Porque me parece que a veces con los opuestos se entiende más la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, entendemos la rural, tenemos que entender la rural, pero también tenemos que entender el peronismo que estaba al frente de la rural, ¿no? Los dos costados. Así es. Muchísimas gracias, Mercedes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a vos y espero verte en persona y darte un abrazo en Palermo. Nos vemos. Gracias.